El día de hoy me ha correspondido el privilegio de enseñar en el discipulado que se ha denominado Avanzando hacia la plenitud, bien, en el cual tenemos como texto base Efesios 4, versículo 13, que declara lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, es interesante que este texto base nos recalca dos cosas, bien, que generalmente no las tomamos en el mismo peso y nos quedamos siempre con la primera. La unidad de la fe, que es importante, pero también una unidad en el conocimiento del Hijo de Dios. Esto es Cristo. Este es el misterio de Cristo. No podemos lograr el conocimiento pleno de forma automática e instantánea en nuestra vida, sino que de forma progresiva y en la medida que Él se vaya revelando a nosotros. ¿Bien? Por lo tanto, los crecimientos son individuales, personales, pero en la medida en la que nosotros también vamos aplicando la palabra. Podemos estar escuchando todos la misma instrucción, la misma enseñanza, pero siempre va a depender de cómo nuestro corazón esté dispuesto a recibir esa semilla, cómo nuestra tierra esté dispuesta a recibir la palabra que se está sembrando. Bien, de forma tal que nosotros podemos ser una buena tierra, pero la buena tierra tiene que ser permanentemente arada para que permanezca siendo buena tierra. Una buena tierra que es descuidada puede también llegar a ser una mala tierra. Puede ser endurecida. Entonces vemos como en la agricultura una tierra constantemente es arada para que esté preparada para recibir la semilla. Bien, entonces, amados, es importante que nosotros tengamos en mente siempre este punto en nuestra vida. No nos sirve ser una vez buena tierra, nos sirve ser constantemente y permanentemente una buena tierra. Bien, en la medida que nosotros somos una buena tierra, es que la palabra de Dios puede ser implantada y puede generar el fruto en nosotros. Dios tiene el poder para poder hacer crecer ese fruto en nosotros, pero necesitamos una palabra, una semilla sobre la cual Dios trabaje. Bien, ese es el poder y ese es el designio que Dios ha dejado para nosotros. Y el día de hoy, respecto de aquello, Dios ha puesto en mi corazón a hablar respecto de la bendición celestial o de las riquezas del reino de Dios. Es algo que no es tan simple, tampoco es tan rápido de poder enseñar, pero al menos el día de hoy me gustaría explicar y hacer una introducción a lo que significan las riquezas de los cielos. Ciertamente en este discipulado avanzando hacia la plenitud, hemos visto muchas cosas prácticas. Y dentro de esas cosas prácticas también necesitamos entender algunos conceptos para poder entrar en esas cosas prácticas. Bien, Cristo tiene que ser formado en nosotros, pero tiene que ser expresado en nosotros. Y Efesios 1.3 declara lo siguiente. Vamos a Efesios 1.3. ¿Lo tienen? Bien. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este es un versículo que bastantes veces lo hemos escuchado, bastantes veces hemos sido exhortados respecto de esto, pero el día de hoy me quiero detener en lo siguiente. Sabemos que Dios nos ha bendecido con toda bendición. Esto es un alcance que quiero hacer. Toda bendición, no con muchas bendiciones, es toda la bendición del cielo nos ha sido entregada. ¿Bien? Toda la bendición del cielo.
en los lugares celestiales, en una ubicación, en un espacio, en una dimensión. ¿Bien? Y no quiero hacer esto complejo, pero quiero ir avanzando de forma lenta para que de ahí en más todo lo que ustedes puedan escuchar, escudriñar o leer respecto de las riquezas del cielo, ustedes puedan entender en qué consiste. ¿Bien? Y que están siendo entregadas a nosotros para ser manifestadas a través de nosotros y así Cristo sea mostrado. Les dije, somos bendecidos con toda bendición que es espiritual en lugares celestiales. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, apartados y sin mancha delante de Él. Bien, entonces, lo último y lo tercero que me gustaría recalcar de este versículo es que es en Cristo que tenemos estas cosas. ¿Somos bendecidos? Sí. ¿Con toda bendición? Sí. ¿En qué ubicación? En los lugares celestiales, porque las bendiciones son espirituales. Y tercero, en la ubicación de Cristo. Necesitamos entender la diferencia entre ubicación y posición. Cuando hablo de ubicación, hablo de un sector que yo he designado. Pero dentro de ese sector yo puedo tener ubicaciones. ¿Bien? Aquí solamente estoy hablando de ubicación. Es en Cristo. Las posiciones en general tienen que ser individuales. ¿Qué posición ocupas tú en Cristo? ¿Bien? Eso tiene que ver con el propósito, con tu diseño, con cuál es la voluntad de Dios para ti y cuál es la gracia que Él te ha repartido. Entonces, vamos a 1 de Pedro 3.8. El día de hoy vamos a revisar bastantes versículos. Y en la medida que usemos bastantes versículos vamos a hacer uso de mucha hermenéutica. ¿Bien? Que es tratar de cotejar con versículos y darle un contexto y una relación respecto de lo que quiere decir la palabra. En este caso respecto de las riquezas del cielo. ¿Bien? 1 de Pedro 3, 8 al 9 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir. Lo mismo que hablaba Efesios 4:13. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Aspecto muy práctico de nuestra vida cotidiana. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hablamos de que fuimos benditos con toda bendición en los cielos, pero acá nos habla de una expresión de nuestro ser, con ciertas características de benignidad, que tiene que ver con compasión, con amor, con misericordia, con ser amigables, como expresión de nuestro ser, por la sencilla razón de que sabemos, dice el versículo 9, sabemos que fuimos llamados ¿para qué? Para heredar bendición. Tenemos una heredad. Entonces necesitamos, amados, saber que las bendiciones son las riquezas del cielo. Las riquezas y las bendiciones espirituales no son cosas superficiales de tipo material, vanas, que van a perecer. Entonces sacamos nuestros ojos de ese foco, entendiendo que las bendiciones espirituales no atañen ni aluden a las cosas materiales que nosotros podamos tener. Ciertamente influyen en el medio donde estamos y traen consigo bendición y prosperidad, mejor dicho, material. Eso es aparte. Pero la bendición tiene que ver con algo más excelso. La palabra bendición en este contexto tiene que ver con una palabra que es eulogia y tiene relación con un decreto que se hace sobre tu vida, con una declaración que se hace sobre ti, con algo que se dice respecto de ti. No tiene que ver con algo material, sino que se te otorga una asignación y una función para. Entonces debemos comprender, amados, que somos llamados a heredar bendición. Las bendiciones o riquezas del reino no son cosas superficiales de tipo material, como les acabo de decir. Siempre son y han sido recursos espirituales. Y como recursos espirituales se manifiestan a través de nuestra vida y transforman
transforman y trastornan el medio en el cual nosotros estamos. Producto de esto nosotros tenemos dominio, señorío, multiplicación, fructificación. Donde ahí se encuentra quizás en lo que nosotros ponemos los ojos, que es lo banal de los recursos de esta tierra. ¿Bien? En la multiplicación y en la fructificación. Pero si no tenemos dominio, no pueden existir estas cosas. Puedes tener riquezas, pero no ser próspero. La palabra nunca habla de ser ricos, habla de ser prósperos. ¿Bien? El rico siempre está considerado como alguien que tiene su corazón puesto sobre las cosas materiales, por lo tanto no puede entrar al reino de los cielos. Y si somos hijos, y si somos justos, y si somos herederos de Dios, nuestra vista no tiene que estar puesta en eso. ¿Bien? Entonces, los recursos espirituales que nos permiten manifestar a Cristo. Entonces necesitamos sabiduría y revelación para entender y comprender lo que es Dios, para poder acceder al entendimiento de esta herencia. Una cosa es que sepamos que tenemos una herencia, pero ¿qué herencia? ¿O en qué consta la herencia? ¿Qué es la herencia de Dios? Vamos a Efesios 1:18. Para que el Dios nuestro Señor Jesucristo y Padre, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amados, ya en alguna ocasión les hablé respecto del alumbramiento de nuestros ojos, de cómo nuestro entendimiento es alumbrado, cómo nuestros ojos tienen que estar bien puestos sobre el foco correcto, sobre las cosas que son del cielo y no de la tierra. ¿Bien? Y respecto de esto, Efesios nos declara algo muy importante. Dice que Pablo está pidiendo para que la iglesia sea alumbrada, pero el alumbramiento y la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Él no tiene sino el propósito ¿de qué? Según lo que dice este versículo. De que sepamos qué cosa. Primero, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la expectativa que tengo en mi vida? Eso se traduce en propósito, función, asignación. ¿Qué es lo que está supuesto para que yo haga o para que yo espere? Eso es esperanza, expectativa. Desde esa base se produce la fe. ¿Bien? Es la convicción de lo que se espera, una esperanza. Y es la convicción de lo que no se ve, pero sé que va a llegar, producto de que ha salido de la palabra de Dios. Bien, eso es lo primero, expectativa de lo que viene. Y Dios siempre te da expectativas de lo que viene. Bien, siempre te va diciendo, viene esto, viene esto. Quizás no te dice todo el panorama, porque Dios es un Dios muy sabio. Pero te va alumbrando, te va desvelando por capas lo que viene. Entonces, en este sentido, amados, Pablo pide por la iglesia y pide que nosotros tengamos más sabiduría y más revelación para entender, para saber, para conocer cuál es la esperanza, para tener entendimiento sobre lo que nosotros nos estamos moviendo. Yo siempre digo que hay medidas de Dios en las cuales uno tiene que dar pasos de fe, aún no viendo, pero nosotros debemos también tener en la misma medida entendimiento acerca de lo que Él es y de cómo Él se mueve. Nosotros nunca vamos a encontrar a Dios diciéndote solamente cosas para que tú obedezcas a ciegas y sin más, sin que Él se revele y se muestre a tu vida. Eso va en conjunto. Él te da instrucciones para que tú obedezcas, des pasos de fe, pero Él se va revelando en esa misma medida para que tú le conozcas, le entiendas y sepas cómo Él funciona. Es una medida que va en paralelo y nosotros necesitamos comprender esas cosas. Porque la medida que comprendemos cómo Dios está operando en el plano de lo terrenal, empezamos a entender cómo Él
funciona en la medida que Él piensa. ¿Bien? No lo vamos a comprender de forma completa, pero vamos viendo y descubriendo las maneras en las que Dios se mueve. Nosotros, en la medida que sabemos cómo Él se mueve, le conocemos y podemos decir como Jesús: yo hago como veo que mi Padre hace. Pero también hago lo que mi Padre me dice. Son dos cosas en paralelo. Una cosa es caminar por fe porque escucho y me muevo, pero otra cosa es ver lo que hace mi Padre. Como es mi Padre, entonces yo también me conduzco de esa forma. Es por fe, pero también es por entendimiento. Cuando solamente operamos por fe sin saber en lo que nos estamos moviendo, en algún punto vamos a perder el rumbo, no vamos a saber hacia dónde vamos. Y Dios jamás nos va a dejar a la deriva en ese nivel. Siempre nos revela su propósito, nos da una instrucción, pero nos revela quién es Él. ¿Bien? Entonces eso necesitamos tenerlo claro. Entonces, ¿cuál es la riqueza? Lo segundo, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta es una frase que pareciera ser muy enredada, porque si la decimos rápido, la dejamos en el aire, sí, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos? Listo. Si las desmenuzas, amado, es muy profundo lo que existe en esta frase que contiene 4 o 5 palabras. Es muy profunda. No es tan fácil. Y debemos entender lo que significa para poder entender qué es lo que hemos heredado. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces, ubicación en los santos. Voy a partir de atrás hacia adelante. Ubicación en los santos. Eso significa en lo corporativo, en el cuerpo de Cristo. En el uno, en la unicidad de lo que es el cuerpo de Cristo. Ahí tenemos riquezas de gloria de su herencia. Están ubicadas en lo corporativo. Y la gloria de su herencia. Riquezas habla de abundancia, ¿bien? No les voy a dar una definición muy larga, sino que riqueza habla de abundancia principalmente, de llenura, ¿bien? Y que tiene que ver principalmente con un valor, ¿bien? Con una cantidad muy grande. Solamente lo vamos a dejar ahí. Entonces, ¿cuál es la abundancia de la gloria? ¿Cuál es la llenura de la doxa? Ya hemos sido impartidos respecto de la gloria de Dios. ¿Cuál es la abundancia de la doxa? La doxa es la gloria. ¿Y qué es la gloria? Le damos toda la gloria a Él se merece toda la gloria, recibe toda la gloria, te glorificamos. ¿Qué significa gloria? Glorificar. Gloria, en términos generales, es apariencia. Tiene que ver con lo que representa, o en otros términos es la reputación. ¿Bien? También podríamos alcanzar este término con la definición de un nombre. Es el nombre que tiene. ¿Cuál es la gloria? Entonces, ¿cuál es la abundancia de la reputación de la herencia? Entonces ahí vamos viendo lo que quería decir Pablo con este versículo. Para que sepamos cuál es la abundancia de la reputación. Es la cantidad, lo lleno de la reputación de su herencia en los santos. Ahora tenemos que descubrir qué es lo que es la herencia. ¿Bien? Entonces, vamos a Efesios 3, 8. Ustedes pueden leer algunos versículos más en esta cita que les acabo de dar. Dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
dejemos claro un término, y es que las riquezas le pertenecen a Cristo. ¿Bien? Son de Él. El Padre todo le ha dado a Cristo. Las riquezas son de Cristo, pero han sido confiadas y entregadas a nosotros para que nosotros las manifestemos en este plano terrenal. Y eso debemos entenderlo. Cristo dijo, lo que yo tengo, se los doy. Eso le dijo a los discípulos. Pero también en otro pasaje que vamos a leer, vemos cómo Jesús ora y se relaciona en una comunión con el Padre. Y le dice, así como tú y yo somos uno, así como todo lo mío es tuyo, y todo lo mío tú me lo has dado y me lo has confiado. Bien. Romanos dice lo siguiente, Romanos 9:23, para que lo anoten. Respecto de estas riquezas. Tenemos que ir avanzando de forma progresiva para poder comprender lo que les quiero decir. Probablemente este sea la introducción de una serie de muchas enseñanzas que se puedan realizar, bien, respecto de cada riqueza en particular. Romanos 9:23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Amados, entonces yo les decía que las riquezas son de Cristo, le pertenecen a Cristo, pero han sido confiadas a nosotros para que nosotros las manifestemos. Romanos 9:23 declara entonces que las riquezas deben ser notorias, deben expresarse, deben manifestarse. Y Cristo las mostró ¿a quién? A los vasos de misericordia. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Tú y yo. Nosotros somos los vasos de misericordia. Que Él había preparado de antemano. ¿Para qué? Para gloria. Hablamos de abundancia de su reputación. Es decir, una abundancia de la reputación de lo que Él es. Que está destinado a nosotros como vasos, como portadores de aquella gloria que hemos sido predestinados de antemano. ¿Bien? Nosotros hemos sido conformados desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido conformados a la imagen. Pero ese hemos sido es un término que alude a ser manifiestos en un tiempo, kairos. ¿Bien? Está declarado para nosotros. Eso es una bendición declarada sobre nosotros, que tiene que ser manifiesta en algún punto, en la medida que nosotros avanzamos hacia la plenitud de Cristo, hacia la medida y la estatura de lo que Él es. Entonces, recapitulemos lo siguiente. Primero, fuimos benditos con toda bendición en los cielos. Segundo, tenemos una herencia, la cual contiene riquezas de su gloria. Y esas riquezas de su gloria son de Cristo. ¿Bien? Y están destinadas a nosotros. Están destinadas para que sean manifestadas a través de nosotros. Es más, la única razón por la cual nosotros fuimos formados y la funcionalidad de nuestro ser es para ser el templo de Dios. Para eso fuimos creados. Nosotros somos el portador y el vaso de lo que Él es. Por eso la palabra dice, ¿acaso ustedes no saben que son templos del Espíritu Santo? Somos portadores. El Señor fue hecho para el cuerpo. Y el cuerpo fue hecho para el Señor, declara Pablo en una de sus cartas. Entonces, las riquezas vienen de una herencia, ciertamente, que tenemos en Cristo, en esa posición. Y esa riqueza radica en su nombre, porque tiene que ver con la reputación de lo que Él es. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Por eso hice esta recapitulación, para que ustedes pudiesen ir de a poco avanzando y no se les enredara todo esto que estoy hablando. Esas riquezas radican en su reputación, que es su nombre. Y ese nombre le pertenece ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque ese nombre porta y carga toda la esencia de lo que Dios es. Miren lo que dice Romanos, capítulo 8, 16 y 17. Recuerden lo siguiente, vamos a leerlo más adelante, pero la reputación
yo les dije en una de sus definiciones que es el nombre, ¿no es cierto? Lo que Él es. Y ese nombre le fue otorgado a Cristo, un nombre por sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla. Y solamente le pertenece a Él, el nombre del Hijo. Y ese nombre del Hijo se nos ha concedido a nosotros para que nosotros lo tengamos en el cuerpo. Y seamos el cuerpo de Cristo, que es el Hijo unigénito de Dios. Por eso yo les digo que la posición, la ubicación, perdón, es importante. Porque la herencia y la bendición es en Cristo, no fuera de Cristo. Si tú estás en Cristo, en el cuerpo, tienes toda la bendición. Y si estás en Cristo, tienes su nombre, su reputación, su gloria y tienes su abundancia de su reputación, que es la herencia de Cristo y que es también entregada a nosotros. Bien, vamos a ver qué es lo que es la herencia también, así que no se preocupen. Romanos 8, 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿De qué somos herederos? De Dios, pero juntamente con Cristo. Porque somos hechos y somos ubicados en el cuerpo. Nosotros no somos vistos como individuales, somos vistos como uno. Y ese uno es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Dios mira a uno solamente. Ve un primogénito, ve un hijo. Cuando Dios va a rescatar a Israel, ¿qué es lo que dice? Deja ir a mi hijo. No dice deja ir a mis hijos. Deja ir a mi hijo. Uno. Esto mismo es lo que Dios ha supuesto para nosotros. Ha preparado para nosotros, para que seamos uno. De hecho, una de las oraciones de Jesús es que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Nunca habla de plural, siempre habla de singular. Porque Dios en su misma esencia, aunque es Padre, Hijo y Espíritu, es uno. Y si Él es uno, y Él ha entregado a su Hijo, y su Hijo nos ha reconciliado con Dios y nos ha permitido el acceso a pertenecer a la ubicación del cuerpo de Cristo, es decir, que tú también tienes acceso a una naturaleza divina, como lo declara Pedro, pero esa naturaleza divina a ti te hace estar escondido en Dios mismo. No es que estás fuera, es que estás dentro de Dios, porque si estás en Cristo, perteneces al Padre y estás junto con el Espíritu Santo, quienes son uno y siempre serán uno. Entonces se cumple la palabra de que todo lo que sale de la boca de Dios vuelve a Él y produce el fruto que tiene que producir. Cuando Él dijo sea la luz y declaró las cosas que tenían que ser creadas, fuimos nosotros sacados de su interior, salió el ruaj de vida sobre nosotros, pero nosotros volvemos nuevamente a Él, reconciliados en Cristo y participamos de su naturaleza divina y estamos en Él. Es por eso que tenemos acceso y participación a las cosas profundas de Dios, en la medida que nosotros nos parecemos más a Él, en la medida que Él se revela más y más profundamente a nosotros. Entonces, la palabra en Gálatas 4, del 1 al 7 aproximadamente, declara que nosotros somos herederos. Pero mientras el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo. No puede hacer uso de sus riquezas, no puede hacer uso de las bendiciones que le han sido otorgadas. Bien, entonces el versículo 7, en eso quiero hacer el hincapié, dice, así que ya no eres esclavo, bien, sino eres hijo. Y si eres hijo, eres también heredero de Dios nuevamente. ¿De quién? De Dios. Romanos 8, versículo 17 también dice herederos de Dios. Esa es la herencia que tenemos. Pero esa herencia nosotros la tenemos a través de Cristo. Porque esa es la medida que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, es que también tenemos acceso a esa herencia. Siempre es en lo corporativo. Nunca es en lo individual. No soy yo heredero de Cristo, somos herederos de Dios en Cristo. Perdón. ¿Bien? No eres tú, somos.
El lenguaje debe cambiar. Recuerden que en lo corporativo de Dios, en el plan majestuoso de Dios, nunca Dios concibe individualmente, siempre concibe de forma corporativa. Y si nosotros no cambiamos nuestro lenguaje, no podremos nunca entender ni comenzar a discernir el cuerpo de Cristo. Aunque mucho sepamos respecto de lo que es el cuerpo de Cristo. Si tú no piensas, si tú no sientes de forma corporativa, es imposible que tú puedas acceder a una riqueza que solamente se encuentra ubicada en los santos, en el cuerpo corporativo, en Cristo. ¿Bien? Amados, ¿qué heredó Cristo al Padre? Mire lo que dice Juan 17, versículo 1 en adelante. Vamos a saltarnos algunos y yo le voy a ir diciendo qué versículo nos vamos a saltar. Vamos desde el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, dame de lo que me despojé. ¿Bien? Pero no solamente Dios le dio lo que se despojó, le dio un nombre que es por sobre todo nombre, y le entregó todo al Hijo. ¿Bien? Versículo 7. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres. Es decir, he manifestado tu reputación, he manifestado tu gloria, he manifestado la abundancia de lo que tú eres. Que del mundo me diste, a los hombres que del mundo me diste, es decir, a los discípulos, a los que le seguían. Tuyos eran, pero me los diste, me los confiaste, me los permitiste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, yo les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Es decir, ellos han cambiado su forma de conducir. Ellos han replicado lo que yo soy. En otras palabras, ellos eran pequeños Cristos para Jesús. Dice Jesús, ellos guardaron la palabra, ellos se condujeron de forma correcta. Y yo también los he guardado, declaraba Jesús. Entonces vemos que Pedro a veces se portaba bien, pero a veces le salía lo antiguo y sacaba su cuchilla y se ponía medio agresivo, ¿no? Pero Jesús dice, ellos han guardado tu palabra, ellos se han conducido de forma correcta. Y cuando se han salido yo los he guardado y los he encaminado nuevamente. Bien, versículo 10 dice, y todo lo mío tuyo y he sido glorificado. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, en tu gloria, en tu reputación. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Porque en la medida que somos uno, en los santos, en Cristo, tenemos la abundancia de las riquezas de la gloria. Entonces comprendamos que en lo corporativo del cuerpo de Cristo, no importa que no esté todo el cuerpo de Cristo acá, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y nos convertimos entonces en el cuerpo de Cristo de todas formas. Bien, en miembros del cuerpo de Cristo. Aunque hayan otros que estén al otro lado del continente, que sean parte del cuerpo de Cristo, se nos ha concedido estar entre los santos, nosotros, acá. Estos santos al menos. Y en estos santos es que nosotros tenemos que funcionar en corporatividad.
De nada sirve que funcionemos en otro lado de corporatividad si no funcionamos con los que más íntimos son. No tiene sentido ni tiene concordancia. No hay relación respecto de la esencia de lo que somos. No puedo ser benigno, no puedo ser misericordioso con alguien que está fuera de mi casa sin primero serlo con los que están dentro de mi casa, que son los que yo conozco más íntimamente, que yo sé hasta el último detalle quizás de cómo son y de incluso su mal carácter y sus formas que no nos gustan. Si no podemos ser así, entonces tampoco podremos ser corporativamente, en la extensión de lo que es el cuerpo de Cristo, de esa misma forma. Si la casa está bien resguardada, también nosotros podemos añadirnos en el resto. Entonces, en la medida, amados, que nosotros comprendemos la corporatividad como en los santos que más cerca están nuestros, nosotros también podemos expandir esa comunión con el resto. El vínculo del amor y el vínculo de la paz que mantienen el cuerpo unido no solamente parte en esta casa, parte en nuestra casa. ¿Bien? Porque si tu hermano, que pasa a ser tu hermano corporativo, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu hermano, no están siendo unidos y no están permaneciendo bajo el vínculo del amor y la paz, no puedes pretender unirte a otro miembro o a otros santos. Tiene que partir de la casa. La caridad parte por casa. El suplir y la bendición parte por casa. Si los de mi casa están suplidos, yo comienzo a suplir a los que están fuera de mi casa. Pero no puedes empezar por fuera. De hecho, la predicación es desde mi lugar hacia las naciones, no de las naciones hacia mi lugar. Si yo pienso en las naciones antes del lugar en el cual yo he sido puesto, estoy totalmente equivocado en cómo funciona Dios, porque Dios si no te hubiese puesto en esa nación. Es independiente a que nadie es profeta en su propia tierra. Eso es aparte. Si Dios te puso en un lugar es para que comiences desde ese lugar. Y si Dios te quiere expandir, gloria a Dios. Pero tenemos que comprender cómo Dios funciona desde lo más íntimo hasta lo más extenso y hasta lo más visible, que es el cuerpo corporativo. El cuerpo corporativo es visible. Bien, y cuando probablemente hayan multitudes, se exprese muy visiblemente y más expresivamente la corporatividad. Pero ¿cómo se expresa cuando hay 2 o 3 personas la corporatividad de igual forma? Tiene que ser expresada, amados. Eso es el misterio del ser uno con Cristo, del ser una carne en Él. Tú y yo somos uno en Él. Eso es un misterio, pero que tiene que estar basado bajo el vínculo del amor y la paz. Y el amor, la semana pasada el pastor lo habló, ¿no es cierto?, muy excelentemente respecto del amor inescrutable. ¿Bien? Lo pueden repasar. Entonces, guárdalos en tu nombre para que sean uno, como así nosotros somos uno. Versículo 21 dice, para que todos sean uno, nuevamente, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Tú en mí y yo en ti. Se pierde el punto de conexión de quién contiene a quién. Porque Dios es uno. ¿Bien? Y si yo digo, no, pero es que el Padre entonces contiene al Hijo. Entonces el Padre es mayor que el Hijo. Pero aquí la palabra declara, son uno. Y como son uno, no hay desigualdad. Cristo dice, tú eres en mí, pero yo soy en ti. Tú estás en mí, pero yo estoy ubicado también en ti, en tu posición. Dice, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces cuando hay corporatividad, cuando hay unión, cuando hay uno, el mundo comienza a mirar lo distinto de la gracia que fluye de ese cuerpo corporativo. Y cuando fluye esa gracia comienzan a reconocer algo. Y ese algo es el nombre de Cristo.
Y ese nombre de Cristo es la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios es la gloria que ha sido concedida a los hijos, que ha sido entregada a nosotros para que nosotros le glorifiquemos a Él. Pero en la medida que Él nos glorifica porque deposita su nombre sobre nosotros, nos otorga y nos concede el privilegio de ser llamados hijos y de portar su naturaleza, de expresar lo que Él es, para que nosotros, a la medida que le expresemos, también le entreguemos toda la gloria a Él. Amados, necesitamos entenderlo. La gloria que me diste, versículo 22, yo les he dado para que sean uno, los santos, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, Cristo en nosotros, el Padre en Cristo, para que sean perfectos en unidad, donde no se note el límite de la unión. Eso es perfecto en unidad. Tú miras y no sabes dónde termina uno y empieza el otro. Pues dice, tú en mí, yo en ti. ¿Dónde está el punto de inicio? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Una de los signos y una de las cosas que se pueden ver en lo corporativo es que Dios ama y ha amado también a ese cuerpo corporativo. Y se expresa ese amor en múltiples dimensiones que no alcanzamos a ver el día de hoy. Pero fluye unción en ese lugar. Fluyen unciones que jamás van a fluir en las casas de fe de forma independiente, sino que es en el cuerpo corporativo de Dios. Eso lo podemos hablar en otra instancia respecto de Sión, respecto de la Jerusalén, respecto de la habitación celestial, de la ciudad santa, del monte de la verdad. Entonces, versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado quiero que estén donde yo estoy. Y aquí hace una petición Cristo a Dios. Dice, ok, que ellos estén en mí como yo estoy en ti. Que seamos uno, perfecto en unidad, bien, porque en los santos, ¿no es cierto?, hay abundantes riquezas de su gloria, que es su reputación, que es su nombre, que es su esencia. Pero aquí Jesús le pide una especie de deseo personal, así como, por favor, Padre, le pide, ¿no es cierto?, esto. Dice, quiero que yo, donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria, mi nombre, el que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, el Hijo le ha conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más para que el amor con que me has amado esté en ellos también, y yo en ellos. Son y parecen trabalenguas. Pero siempre tengan en mente lo que yo les acabo de explicar desde un principio. Cómo nosotros permanecemos en Él y en la medida que permanecemos en Él, Él deposita su gloria y su reputación sobre nosotros. Y en la medida que deposita la reputación, nosotros también tenemos acceso a las riquezas que son de Cristo. Porque la riqueza de Cristo es el nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo, lo que yo les había dicho anteriormente, es que es la esencia de lo que Dios es. Que es la heredad de Dios. Que es lo que nosotros hemos heredado de Él en Cristo. Entonces nosotros tenemos un nombre que hemos heredado en Cristo, por cuanto permanecemos en el cuerpo, pero que hemos heredado de Dios directamente, y que es su esencia, y que solamente puede ser obtenida ¿dónde? En los santos, en lo corporativo, en el cuerpo de Cristo. Cristo poseía todo del Padre. Esa era la herencia que él poseía, que él tenía. La herencia habla de posesión. ¿Bien? Es lo que él poseía para él. Pero él en la medida que creció y maduró, hizo uso de todo eso. ¿Cómo sabemos que hizo uso de todo aquello? Y que él no era un niño y que no difería en nada con un esclavo. Porque Jesús no era un niño. Él maduró. Él creció. Fue un hijo huíos. Y como fue un hijo huíos, pudo administrar toda la riqueza de la herencia
del nombre de Cristo, que es la esencia de Dios. Cristo poseía todo lo del Padre y esa era su herencia, el tener el Padre en él, y como consecuencia de esta posesión, a Cristo le fue otorgado este nombre, que es un nombre sobre todo nombre, como lo declara Filipenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo sabemos que él podía dispensar y administrar esta riqueza? Porque Jesús decía en estos versículos que acabamos de leer, lo que tú me has dado, yo les he dado. Un niño que no difiere nada del esclavo no puede hacer uso ni dispensación de algo que ciertamente le pertenece. Porque la medida que el niño necesita que alguien administre los recursos. Y a Jesús nadie le administró los recursos, mientras él se condujo en el camino de su ministerio. Él se virtió, se vació sobre los apóstoles, y lo que él hizo, en otras palabras, él virtió el nombre sobre estos discípulos. Reconocieron que Jesús venía de Dios y le conocieron a Dios a través de Jesús. Y eso no puede haber sido expresado sino a través de un hijo maduro que puede administrar los recursos y la herencia que le ha sido dada. Herencia que también tienes tú y que tengo yo, a lo que llamamos imagen y representación de Cristo. Exacta representación. Entonces Cristo es quien contiene toda riqueza, amado. La abundancia de la reputación, de lo que Él es, de lo que el Padre es, en todas sus facetas. Colosenses, capítulo 1, versículo 27 dice, a quien Dios hizo dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, una esperanza de gloria. Pablo habla respecto de lo que se le ha concedido a él, una riqueza de gloria nuevamente, una riqueza de la reputación, la abundancia de la esencia de lo que es Dios, que es un misterio, porque es inescrutable, entre los... Perdónanos. Perdón. Dice, me confundí. Entonces, Colosenses 1.27, ¿no es cierto? Hablamos de un misterio que es donde habita la riqueza de la gloria de Dios. La abundancia de la reputación de Dios es un misterio que debemos conocer de forma progresiva. No es un misterio porque nunca lo vamos a saber, es un misterio porque en la medida que le conocemos a Él y Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, nosotros adquirimos sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, lo que acabamos de leer hace unos minutos atrás. Bien, es un misterio que debe ser descubierto, que debe ser revelado. Entonces hablamos de una esperanza para dar a conocer riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y este misterio es Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, que es una esperanza de gloria, que es una expectativa de lo que es el nombre, una manifestación plena en nosotros. El misterio que Pablo entonces predicaba era que lo que era Cristo en nosotros, como una expectativa de lo que Él sería en nosotros. Un hijo pleno, a la medida y a la estatura de su Hijo Cristo. Lo que hablamos en Efesios 4:13. Bien, entonces, Romanos 8:29 nos habla respecto de la conformación a la imagen del Hijo. Ya lo hemos leído, nosotros fuimos conformados y fuimos hechos según la imagen de su Hijo. Entonces, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, versículo 30, a esto también los llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a estos también los glorificó. Les entregó un nombre, que es ser hijo. Y en ese nombre del Hijo, Cristo,
en los santos, encontramos esa riqueza de lo que Él es, la esencia de lo que Él es. Entonces, las riquezas, amados, ya dijimos que no eran bendiciones, que no eran cosas materiales, sino que las riquezas son recursos espirituales. En otras palabras, es la sustancia de lo que Dios es. Hemos sido benditos con toda bendición en los cielos, pero es esa bendición que nos ha otorgado, es la esencia de todo lo que Él es, se nos ha sido otorgado. Entonces, en la medida que somos conformados a su imagen y semejanza, también entendemos que la bendición que se nos ha sido otorgado es una declaración sobre nosotros, porque ¿se acuerdan que yo les dije que bendición era una declaración sobre nosotros, un dicho sobre nosotros? El cual nos ha conformado a ser a la imagen y a la semejanza de su Hijo, Cristo. Es decir, todo lo bueno que era Cristo se nos ha sido concedido a nosotros que seamos. El problema es, ¿qué pasa que nosotros no manifestamos eso? ¿Qué pasa que nosotros no manifestamos toda esa bondad, toda esa misericordia, toda esa mansedumbre, toda esa humildad? Debemos trabajar. Esa es la parte práctica de todo esto. Pero la cosa es que la tenemos. El asunto es que nosotros no la podemos manejar mientras sigamos siendo niños. Nosotros no podemos ser humildes mientras continuemos siendo niños. Nosotros no podemos ser misericordiosos mientras continuemos siendo niños. Y la diferencia entre un niño y un adulto no solamente tiene que ver con que obedece y hace las cosas correctas, sino que su forma de pensar es una forma estable de pensar. La forma en la cual mira y observa las cosas es una forma madura. Es una forma en la cual está enfocado correctamente. Entonces es una persona que tiene la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Eso es lo que difiere un niño de un adulto. Un niño no ve más allá de lo que ahora quiere y le produce placer. O no se han dado cuenta cuando los niños dicen, no, eso lo quiero ahora, lo quiero. Pero no puedes, te va a hacer mal. No, lo quiero ahora, lo quiero ahora. No saben. Quieren algo y lo quieren ahora. No tienen paciencia, no tienen discernimiento, no tienen entendimiento acabado de las cosas. Entonces, en la medida que nosotros tenemos acceso a toda su riqueza, necesitamos constantemente de curadores que nos dispensen estas características y estas riquezas que son la esencia de lo que Dios es, para que nosotros maduramos y podamos llegar en algún punto de nuestra vida a administrar nosotros estas riquezas. Y cuando las administramos, lo que nosotros hacemos es impartir estas riquezas al que nos escucha, de la misma forma que Jesús lo hizo. Lo que tú me has dado, la herencia que tú me has dado, el nombre que tú me has dado, la gloria que tú me has dado, yo se las he dado a ellos. Pero hay una condición de madurez para poder otorgar y dispensar esa gloria. Si no entendemos que la gloria y el nombre es la herencia que nosotros tenemos y la bendición espiritual en los lugares celestiales, nosotros tampoco podemos tener entendimiento de cómo accesar a esas cosas. La madurez es imprescindible para poder accesar a la riqueza y al recurso espiritual de Dios en nosotros. Cuando hablamos de que Cristo sea en nosotros, hablamos de que nosotros tenemos progresivamente más acceso a estos recursos espirituales, a estas bendiciones, a estos dichos que Dios ha declarado sobre nosotros en la eternidad, antes de la conformación del mundo, para que nosotros seamos semejantes al Hijo de Dios, conformados a su imagen y semejanza. ¿Bien? Entonces, veamos algunos ejemplos de riqueza. Porque ustedes me dirán, sí, pero cada vez que hablamos de riquezas del reino, hablamos de cosas que incluso nosotros tenemos un concepto elevado, pero aún en lo elevado no tenemos certeza de cuál es la riqueza. Sí, Dios nos entregó todas las riquezas y somos ricos en Él. Sí, ya, pero ¿en qué constan sus riquezas? ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la reputación que Él nos entrega? ¿Cuál es el nombre al cual nosotros hemos sido dispensados? Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo.
Él te va a suplir. Una de las formas de suplir es su gracia. Él tiene un trono. Él es rico en gracia. Pero Él también es rico en misericordia. Y eso lo declara Efesios 2:4. Él es rico en misericordia y es rico en amor. Entonces, tú estás supuesto y eres heredero de misericordia, eres supuesto de amor, pero ¿qué pasa que no puedes administrar misericordia? ¿Qué pasa que no puedes administrar amor? Falta madurez. ¿Qué pasa que no puedo administrar más benignidad? Me falta madurez. Necesito que alguien me suministre, que alguien me imparta, hasta yo llegar a una medida tal que pueda también administrarla de forma personal y también impartirla a otros. La impartición de gracia, amados, no tiene que ver solamente con lo que yo he escuchado y entiendo, sino que con lo que yo tengo acceso. Y el acceso lo tienes en la medida que eres más maduro. Bien, debemos siempre definir claramente cómo nosotros funcionamos. Nosotros somos un cuerpo tripartito, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, pero debemos saber exactamente cómo funcionan estas tres áreas de nuestro ser, para poder entender también y discernir cuándo es una o cuándo es otra la que está operando. Esto es importante porque determina sobre lo que yo me estoy moviendo. Y si determina sobre lo que yo me estoy moviendo, también determina cómo yo estoy pensando. Y si determina cómo yo estoy pensando, determina dónde yo tengo puestos mis ojos. Y si yo tengo puestos mis ojos sobre las cosas del alma y no sobre las cosas del espíritu, entonces hay un desorden. Y no hay cosa estable que se pueda edificar respecto de aquello. Esto es importante y siempre lo converso con la pastora, ¿no es cierto?, cuando tenemos el tiempo, que es importante ir discerniendo cada faceta. No es que tú criticas, sino que en la medida que conoces de Dios y conoces a Dios, comienzas a saber cómo funciona Dios, cuál es el orden de Dios. Y ya no necesitas solamente revelación de las cosas, sino que necesitas entendimiento de las cosas. La revelación de las cosas es para las cosas que tú no conoces, pero las que Él ya te ha revelado, tú tienes que entenderlas. ¿Bien? Eso es distinto. La revelación es para las cosas que no han sido todavía entendidas. Pero en la medida que te son reveladas, que son capturadas, son comprendidas y entendidas o conocidas, tú comienzas a caminar en una vida entendida. ¿Bien? Entonces, ¿hasta qué hora? 11:15. Me quedan 11 minutos. Nuevamente, cito 1 de Pedro 3:8. Otras riquezas, misericordia, amor, dijimos, que son parte de su riqueza. ¿Qué es lo que Él es? ¿Dios es amor? Sí. ¿Dios es misericordia? Sí. Bien, 1 de Pedro dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, un mismo espíritu. Bien, un mismo cuerpo, sí. Un corporativo también. Ser compasivos, riqueza de Dios. Herencia, que es Dios. Es esencia de lo que Él es. Compasivos. Amor fraternal. Él es amor. Misericordiosos. Él es amigable. Misericordioso. Amigables. Él es amigable. Él es bondadoso. Bien. Él es afable. Son frutos del Espíritu que deben expresarse desde nuestro ser. Eso es otro nombre, los frutos del Espíritu, ¿bien? Pero que se expresan. Los frutos del Espíritu son expresiones de lo que Dios es. Y si es la expresión de lo que Dios es la herencia que tenemos de Dios. ¿Bien? Entonces, Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, nuevamente el 1, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Entonces le hago el alcance. Nosotros alcanzamos las riquezas, pero no sirve que las alcancemos si no las podemos entender. Es por eso que la palabra declara en Gálatas 4 respecto de que el niño no difiere en nada con el esclavo. Tiene que ser maduro, capaz de entender y comprender la riqueza plenamente
para poder hacer uso de esa riqueza y para poder dispensar esa riqueza que le ha sido heredada. Si no somos maduros no sabemos cómo operar en la misericordia. Si no somos maduros no sabemos cómo operar en amor. Porque probablemente operemos el amor bajo una mentalidad de niño. Y la mentalidad del niño opera bajo otra configuración, que es distinta a la configuración que Dios posee para que funcione el amor. Entonces nos encontramos con estos tipos de amor que son más bien emociones, que son faltos de entendimiento. El operar en amor con falta de entendimiento no trae un amor perfecto. Entonces, las riquezas deben ser entendidas, amados. Es la forma de obtenerlas. Tú no puedes obtener riquezas en la medida que tú le haces uso deliberado, porque las riquezas te han sido entregadas. Hemos dicho que fuimos benditos con toda bendición en los cielos, que hemos sido herederos y coherederos juntamente con Cristo de Dios. Pero esas riquezas no pueden ser accesadas si nosotros no las entendemos. Porque no podemos manejar las cosas que no entendemos. Y si no manejamos las cosas que no entendemos, entonces necesitamos constantemente curadores y tutores que nos dispensen medidas de nuestra herencia. Es tuya y es mía. Pero no tenemos autoridad para manejarla mientras no maduremos. Es importante que avancemos hacia la plenitud. En la medida que avanzamos, tenemos acceso liberado a eso. Efesios 2, del 4 al 7 dice, pero Dios que es rico en misericordia, riqueza nuevamente, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amados, esto es lo que yo les acabo de decir. Jesús le pedía, donde yo estoy, también quiero que ellos estén. Entonces, en la medida que tú y yo somos uno, que ellos sean uno y que yo esté en ellos, para que ellos estén en mí y en la medida que ellos estén en mí, estén sentados en los lugares celestiales, juntamente conmigo. Yo una vez le hice a mi mamá una pregunta capciosa, en verdad. Esta generalmente se la hago, pero hay un dicho que yo siempre tengo en mente. Porque hay un dicho que dice lo siguiente. Lo voy a decir para contarle la pregunta que yo le hacía a mi mamá. Porque las preguntas son capciosas en general. Un burro preguntando siempre va a parecer un sabio. ¿Bien? Tú puedes hacer una pregunta y que ni el más sabio ni el más erudito te la pueda responder. Porque el burro que la hace la configura para que el que está escuchando ni siquiera sepa. ¿Bien? No es siempre que no sepa, es que depende cómo se haga la pregunta. O qué razón. Entonces yo le decía a mi mamá una pregunta capciosa y le decía, mamá, ¿dónde nosotros estamos sentados? ¿En qué lugar de la mesa? ¿En los lugares celestiales? ¿Estamos a la izquierda? ¿Estamos al lado de Cristo? ¿Dónde estamos sentados? ¿Bien? Porque Cristo está a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios. Y nosotros también estamos sentados en lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos acceso a estar sentados en los lugares celestiales solamente en la medida que nosotros estamos en Cristo. En la medida que nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales a la diestra de Dios el Padre, juntamente con Cristo. Porque solamente a través de Cristo es que tenemos acceso. Así que no piensen que va a estar más cerca o más lejos. Estamos en Cristo y por lo tanto en Cristo tenemos el mismo lugar. ¿Bien? Somos uno. No pensamos que somos mayores que nuestros hermanos, sino que somos más bajos que nuestros hermanos. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. Entonces, las riquezas espirituales son intangibles. ¿Bien? Son intangibles, pero se pueden hacer visibles. El amor tú no lo puedes tocar, pero lo puedes expresar, se puede ver, se puede evidenciar, que es parte de la riqueza de Dios.
Bien, entonces, las riquezas de Dios y el estar sentado en los lugares celestiales, el versículo 7 de Efesios 2, declara que son para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Ahora dice abundantes. ¿Bien? Las abundantes riquezas es abundante, entonces son redundancias. Las abundantes gracias en su bondad, otra riqueza, para con nosotros que estamos en Cristo Jesús. Las riquezas son insondables, son inescrutables, pero son develadas a los hijos de forma progresiva. ¿Bien? Y son los hijos que tienen acceso a lo profundo de Dios. ¿Por qué tienen acceso a lo profundo de Dios? Porque el único que sabe lo profundo de Dios, ¿quién es? El Espíritu que está en Él. Y el Espíritu que está en Él nos ha sido entregado a ti y a mí como Consolador, como el Paracleto, para que seamos guiados a toda verdad, para que seamos puestos en un lugar de hijos huíos. Eso es el Espíritu de adopción. Entonces, miren lo que dice Romanos 11:33, solamente anótelo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue el consejero de Él? ¿Quién puede accesar a eso profundo? ¿Quién? Nadie, sino el Espíritu de Dios. Y como el Espíritu de Dios está en nosotros, es que nosotros también tenemos acceso a eso que es inescrutable en la medida que nosotros le conocemos más y más a Él. Se develan en la medida que nosotros vamos adquiriendo de la riqueza de su gracia, que vamos adquiriendo gracia sobre gracia, que nos acercamos confiadamente a su trono. Y si tenemos su gracia, tenemos acceso a lo que Él es. En la medida que tenemos acceso a Él, tenemos acceso también a conocer y a entender los designios de su voluntad, para comprobar cuán buena y cuán agradable y cuán perfecta son para nosotros. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, otra riqueza, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas están supuestas y están diseñadas para ser contenidas en Cristo. Todas les han sido dadas a Él. Por eso que su nombre es un nombre que es por sobre todo nombre. Por eso que en la medida que somos más como Cristo, tenemos más acceso a lo que es el Padre. Y si tenemos más acceso a lo que es el Padre, tenemos más expresión exacta de lo que Él es. Más manifestación de hijos. Más creación que viene de esclavitud a la gloria de hijos. Amados, me queda muy poco tiempo. Vamos a leer lo siguiente. Romanos 2:4, véanlo en su casa, dice: ¿o acaso menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad? Pablo hace una pregunta. ¿Estás ignorando las riquezas? ¿Estás ignorando la heredad que tienes de Dios en Cristo? ¿Estás ignorando la benignidad, la longanimidad? En otras palabras yo podría agregar, ¿estás ignorando el amor? ¿Estás ignorando la misericordia? ¿Te falta todavía accesar a esa riqueza que te pertenece, pero que no estás entendiendo, entonces no estás manejando y no estás manifestando, obviamente? ¿Cuál es la medida de riqueza que nosotros manejamos? ¿Se nos ha sido entregado qué? ¿Qué dijimos al principio? Todo. Hemos heredado el todo de Dios en Cristo. Todo, no una parte, el todo. De su plenitud tomamos todos en los santos, en lo corporativo, recuerden. Pero debemos tener acceso a esa riqueza en la medida que maduramos. Amados, Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe
en vuestros corazones, para que habite Cristo, que es donde se reúnen todas las cosas, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, entendimiento. Pero este entendimiento no es tuyo propio, sino que es con todos los santos. Es la corporatividad del entendimiento. Entonces entendemos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, la profundidad y la altura. En otras palabras es yo digo un 4D, ya no es 3D, es un 4D. Entendemos todo lo que Dios quiere hacer. No solamente ahora, lo vemos por todas partes, sino que vemos su extensión en el tiempo, en la medida que podamos lograr hacer esto. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos ¿de qué? De la plenitud de Dios. En la medida que tenemos la capacidad de comprender plenamente junto a todos los santos la profundidad, la altura y la anchura de lo que significa la herencia de Dios en Cristo y lo que significa ser el cuerpo corporativo, es que nosotros podemos conocer también el amor de Cristo y podemos también ser llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea el reconocimiento, porque no es nuestro nombre, sino es su imagen en nosotros. En esta medida Cristo es formado en nosotros. Tenemos acceso libre a las bendiciones celestiales. Y por cuanto Cristo es formado en ti y en mí, Él habita más y más plenamente en ti y en mí, y somos más y más como Él, y le expresamos más perfectamente. Amados, como les decía, esto es solamente una introducción a lo que significan las riquezas de Dios. Y ya no tengo más tiempo. No les voy a decir nada más. Pero en la medida que entendemos qué significa la riqueza de Dios, nosotros también podemos comprender más plenamente qué es lo que manejamos y cuál es nuestra herencia con Él. Y en la medida que avanzamos a la plenitud, conocemos más y expresamos más perfectamente lo que Él es. Amado, Dios les bendiga, vamos a orar.